Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Bárbara, mártir del año tercero. Pongamos mucha atención, mis hermanos, y abramos el entendimiento. Dice así: una antigua tradición escrita en griego en el siglo VII cuenta lo siguiente acerca de Santa Bárbara. Era hija de un tipo de tremendo mal genio llamado Dioscoro. Como ella no quería creer en los ídolos paganos de su padre, éste la encerró en un castillo al cual le había mandado colocar 2 ventanas. La santa mandó a los obreros a que añadieran una tercera ventana para acordarse de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad. Pero esto enfureció más a su incrédulo papá. El furioso Dioscoro, como su hija no aceptaba casarse con ningún pagano o no creyente, permitió que la martirizaran cortándole la cabeza con una espada los enemigos de la religión. Por eso la pintan con una espada y con una palma, señal de que obtuvo la palma del martirio, y con una corona, porque se ganó el reino de los cielos. Y dice la antigua tradición que cuando Dioscoro bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara le reza la gente, para verse libre de los rayos de las tormentas. Dicen que junto a ella fue martirizada su amiga Juliana, y que en su sepulcro se obraron muchísimos milagros. También añade la antigua tradición que lo último que Santa Bárbara pidió a Dios fue que bendijera y ayudara a todos los que recordaran su martirio. Su fiesta se celebra en diciembre. Esta es la historia de Santa Bárbara. Muy cortita su historia, mis hermanos, pero en realidad que estas mujeres, cómo tuvieron esa fe, esa ley en el Señor, cómo su padre, siendo un hombre tan mal geniado y que él creía en los dioses paganos, se enojó muchísimo con su hija porque su hija no creía en los dioses en los que su padre creía. Y él se enfureció cada vez más cuando ella le dijo a los obreros que colocaran una tercera ventana para recordarle así la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, después de que ella, siendo encarcelada en ese lugar, ella no reniega de lo que le acaba de suceder. A muchos de nosotros, cuando somos encarcelados o cuando somos tomados a la fuerza por las fuerzas civiles, en realidad que a nosotros nos da mucho coraje, y a veces cuando estamos en la cárcel no nos sentimos contentos ni estamos contentos con los gobiernos. Hoy en la actualidad son los gobiernos los que nos encierran en una cárcel. En aquel tiempo, fíjense nada más lo mal que se ha haber sentido esta mujer, que su propio padre la encarceló en ese lugar para que ella cambiara de parecer, para que ella comenzara a adorar a sus dioses paganos. Es algo terrible. Algo, mis hermanos, que nosotros no soportaríamos. Que esta mujer prefirió también ir al martirio, le cortan su cabeza. Su propio padre aceptar todo esto. ¿Qué maldad tan grande no habrá tenido aquel hombre en contra de su hija? ¿Qué se podría esperar la gente normal de este hombre? Si a su hija le hace eso a una gente de su misma ciudad, ¿qué no le haría? ¿Qué no le mandaría hacer este hombre? Hay veces, mis hermanos, que el creer y meterse tanto en una religión, creer tanto en un Dios, por ejemplo, en este tiempo todavía hay gente que está metida en el satanismo, que creen en Satán en vez de creer en Dios. Esa gente también son capaces de sacrificar sus propios hijos, de sacrificar niños recién nacidos. Esto es algo terrible, mis hermanos. Que haya entre nosotros gente de esa clase da miedo en realidad, porque de que la hay. Todo eso sucede hoy en la actualidad. En aquel tiempo y este tiempo viene siendo casi lo mismo. Las personas se meten tanto en una religión, se meten tanto en la maldad, que son capaces de hacer cualquier cosa. Pedirle a Dios en nuestras oraciones, mis hermanos, pedirle a Dios que Él nos proteja de esas malas personas, de ese mal genio de tanta gente que existe y que existió en aquel entonces. Que Dios nos cuide y nos proteja, pidiéndole en nuestras oraciones. Y a hoy, en este día, a Santa Bárbara, que fue mártir, fue martirizada, porque ella, como se ganó el cielo por su martirio y amor a Dios, ella también intercede por nosotros, intercede por todas nuestras necesidades, y nunca Dios nos va a dejar solos ni abandonados, porque el Dios en el que ella creía y en el que ella tenía tanta fe y confianza
es en el mismo en el que creemos nosotros hoy en la actualidad. Por eso pongamos todas nuestras intenciones ante esta gran santa y ante nuestra Madre Santísima. Nada, mis hermanos, que podamos nosotros en esta vida pedir a nuestras santas y santos como intercesores se nos va a negar por Dios, porque Dios, cuando envió a su Hijo, Jesús mismo dijo a las personas: sean santos como yo soy santo. Entonces, si las personas llegaron a la santidad, al 100% les aseguro, mis hermanos, que Dios les reservó un puesto allá en el cielo. Y al igual que nuestro Señor Jesús, que ama tanto al Padre, ellos como santos aman a nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús escucha todas las intenciones que nosotros ponemos en sus benditas manos, para que ellas y ellos como santos vayan ante nuestro Señor como intercesores. Ellos son nuestros abogados y nunca se van a negar, especialmente cuando lo hacemos con mucha devoción, a que los escuchen, porque Dios, que ama a este mundo, que en realidad, mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos santos también, que lleguemos a esa santidad, para que estando allí junto con Él, seamos uno solo, ¿verdad? Una sola persona, ya estando allí todos unidos junto a Él, alabándole y glorificándole todos los días de nuestra vida. Sí, hay gente muy malvada. Hoy en la actualidad, mis hermanos, hemos escuchado cómo hay padres, cómo hay madres que venden a sus hijos, los prostituyen por dinero. Hay gente que ha vendido a sus hijos por tener ganancias. Todo el tiempo esto ha pasado. Antes y hoy en la actualidad hay padres que son malvados, que son malos de corazón. Al menos este servidor no sería capaz de vender a un hijo, ni mucho menos hacerle un daño, fuere como fuere, ¿verdad? Porque a veces nuestros hijos no son como nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que ellos se adentraran al amor de Dios, que ellos creyeran en Dios, siguieran a Dios como nosotros los estamos siguiendo, yendo al templo, rezando, orando, glorificando al Señor. A nosotros nos gustaría que al menos nuestros hijos fueran al templo, pero hoy en la actualidad, mis hermanos, más bien nosotros como padres les tenemos miedo a nuestros hijos. No podemos ni siquiera levantarles un dedo porque nos va mal. Se enojan. Y luego hay veces que los hijos también se les van encima a los padres. Ya no hay respeto. Yo lo dudo, mis hermanos, que esta generación que viene después de nosotros va a estar muy difícil que siga a Dios. Por eso nuestro Señor Jesús, ahora sí lo comprendo, cuando Él decía que si en su segunda llegada encontraría fe en los hombres, encontraría amor de las personas hacia Él. Esto va a estar muy difícil y tenemos que rezar y orar a nuestro Dios para que Él escuche nuestras plegarias y cambie los corazones de nuestros hijos y se adentren a su amor. Porque el amor de Dios es lo único que vamos a tener por una eternidad. Este mundo se va a acabar, este mundo se va a terminar por completo. Solamente va a quedar el reino que Dios nuestro Señor nos promete. Un reino que no se va a acabar, un reino que va a estar siempre allí. Ese es el que nos vamos a ganar si seguimos adelante glorificándole a Él, llevándole almas para que al igual que nosotros crean en Él. Así, de esta manera, mis hermanos, tenemos que trabajar duramente para que estos hermanos que no creen en Dios lo sigan. Este hombre, fíjense nada más lo que le sucedió por haber matado a su hija. Y yo lo digo así porque en realidad, cuando alguien da el consentimiento de que maten a sus propios hijos, uno mismo es quien los está asesinando. No el que está llevando a cabo el asesinato, sino como en este caso, el padre que dio el consentimiento para que ella fuera asesinada. Lo mismo que sucedió con Jesucristo. No fueron los romanos los que lo asesinaron. Ellos nada más hicieron su trabajo, pero en realidad los que lo mandaron a asesinar fueron los judíos. Ellos fueron los causantes de su muerte, no tanto los romanos. Los romanos, ellos hacían su trabajo. Al igual le sucedió a esta mujer por su padre, un padre ingrato, un padre que tal vez nunca tuvo amor por su hija, permitió que le sucediera esto. Hermanos, ¿a poco si nuestros hijos
¿verdad? Ellos que no creen en nuestra religión, por esa razón los vamos a mandar matar. No somos ningunos asesinos y no tenemos por qué tomar las armas en nuestras manos, ni la justicia, porque el justo es el que hace el trabajo y a él le corresponde el llevarlo a cabo. Nosotros no. Nosotros solamente somos sus padres y tenemos que cuidar de ellos, orar por ellos y llevarlos ante los brazos del Señor. Que Él se encargue de dirigirlos, pero siempre y cuando oremos al Señor de todo corazón, con el alma, pidiéndole todos los días por nuestros hijos. Y de esa manera, yo les aseguro que Dios no nos va a defraudar. Él sabrá de qué manera va a conseguir su amor de ellos. Porque al igual que nosotros, yo les aseguro que nuestros padres llegaron a rezar y orar por nosotros ante Dios. Y por eso es que estamos cerca de Dios, por las oraciones de nuestros padres. Yo les aseguro, mis hermanos, que todavía nuestra generación, al menos los que no somos de aquí, de Estados Unidos, que venimos de otros países, de Sudamérica, México, de tantos países que tenían sus creencias al 100% en Dios, yo les aseguro, mis hermanos, que sus padres siempre oraron por sus hijos, siempre rogaron a Dios por sus hijos, y es por eso que muchos de sus hijos han cambiado, han ido derechitos y han estado siempre ante la presencia de Dios, haciendo su voluntad, llevando a cabo como Dios pide que nosotros seamos en esta vida, y si lo seguimos haciendo, Dios nunca nos va a defraudar. Echémosle ganas, pues, mis hermanos, pidámosle a Dios de todo corazón que Él nos siga guiando, que al fin y al cabo la muerte que nos suceda en esta vida no nos va a dejar aquí en este mundo, sino que vamos a ser llevados ante Dios, porque Dios no promete cosas falsas. Él nos promete que todo aquel que lo siga con un corazón sincero será llevado ante su presencia. Entonces, tengamos fe y confianza en Él de que así va a ser y que vamos a estar junto a Él por una eternidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.